Sin embargo, también existen cefalosporinas, ¿ya? Y las cefalosporinas aparecieron como una imitación primero a las penicilinas, ¿ya? Y han ido apareciendo de primera, segunda, tercera, cuarta, ya estamos en la quinta generación, ¿no? Ya estamos en la quinta generación. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el lugar terapéutico de las cefalosporinas de primera y segunda generación? ¿Qué cosa significa el lugar terapéutico? O sea, ¿para qué sirven solamente ellos y no hay otra opción? Les pongo el ejemplo. Neurosífilis. Ese es su lugar de la penicilina. Ningún otro antibiótico le va a servir. Lo mismo digo aquí. ¿Para qué cosa sirven las cefalosporinas de primera y segunda? ¿No? Que no tengan otra alternativa terapéutica. Ese sería su lugar terapéutico. Si les doy otro ejemplo, ¿para qué sirve la tigeciclina? La tigeciclina, por ejemplo, sirve para Acinetobacter baumannii que sea resistente a carbapenems. No hay otra cosa que darle más que eso. Ese es su lugar terapéutico. ¿Para qué sirve la Astreonan? Para personas que necesitan un betalactámico, ya antiseudomona, y que tienen el antecedente shock anafiláctico a betalactámicos. Por lo tanto, ningún betalactámico puedo usar, tengo que usar Astreonan. No hay otra cosa para darle más que Astreonan. Ya, ese es su lugar terapéutico. Lo mismo les diría que ¿tiene lugar terapéutico, en otras palabras, las cefalosporinas de primera y segunda? La respuesta es no. ¿Ya? No deberían ni existir las de primera y segunda. Porque amoxiclavulánico se sopla a toditas las de segunda. ¿Ya? Y también a las de primera, obviamente. Las que entran a cobrar importancia son las de tercera. Después vienen las de cuarta. Y las de quinta también las han fabricado por gusto. Porque no tiene ninguna utilidad, solamente el precio, ¿no? Ahí vamos a ir detallando, así paso por paso, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con las de primera generación? Quiero que se acuerden, por favor, de la amoxicilina sola. ¿Qué cosa cubría? Gram positivos, y ya cogía E. coli también, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso era de amplio espectro. La cefalexina cubre parecido, que es el ejemplo de las cefalosporinas de primera, junto con cefazolina, cefalotina. Va por ahí, pero no cubre más. O sea, ¿una amoxicilina podría reemplazar a esas acá? Sí puede reemplazar, y se acabó. Entonces, ¿la amoxicilina es mejor que la cefalexina o la cefalexina es mejor que la amoxicilina? Es indistinto. Nada de engañar al pobre paciente y decir te voy a dar una cefalosporina, porque ¿quién habrá sido ese que te ha dado amoxicilina? Solo amoxicilina te ha dado. No, la amoxicilina es una penicilina de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, pero hay que saber que las cefalosporinas de primera generación tienen más o menos ese espectro. Es lo que quiero que se acuerden para que no se compliquen, ¿ya? Más o menos, casi igual que una amoxicilina. Esa es una cefalosporina de primera generación, ¿ya? Las de segunda, miren, las de segunda, hay algunas que mejoran su espectro contra gram positivos, contra gram negativos, perdón. O sea, ya no solamente E. coli, sino otras cosas más, ¿ya? Y hay otro grupo dentro de esas de segunda que se llama cefamicinas, donde están cefoxitina y cefotetán, que cubren anaerobios. Y si yo les hago recordar, la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿qué cubre? Cubre gram positivos, gram negativos, anaerobios y hasta estafilococo, ¿o no? Entonces, ¿tendría mejor cobertura que las de segunda? Claro. De lejos. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que cubre. Acuérdense, las de primera generación, casi como una amoxicilina. Las de segunda generación no superan al amoxiclavulánico. Van por ahí más o menos su cobertura. Aquí viene lo interesante. Tercera generación. Tienen buena cobertura contra gram positivos y gram negativos, ¿ya? De tal manera que ya nos pueden servir de terapia empírica para cosas importantes, ¿ya? Y dentro de estas de tercera generación hay algunas que coberturan pseudomona y algunas que no coberturan. Por eso existen antipseudomona y las que no tienen espectro contra pseudomona, ¿ya? Las más conocidas, porque no vamos a hablar de cosas raras. Si les preguntan, les van a preguntar lo conocido. Cetrazona, ¿no es cierto? Conocido. Cefotaxima es el otro. ¿Cuál es hoy en día la piedra angular donde constituyen la terapia empírica de elección y digamos, ese es su lugar terapéutico? Meningitis bacterianas. Entonces, antibiótico de elección para las meningitis bacterianas, cefalosporinas de tercera generación.
¿ya? Cefalosporinas de tercera generación. Y neumonías adquiridas en comunidad, que necesiten hospitalización. Porque una neumonía adquirida en comunidad, donde el paciente todavía tolera la vía oral y está bien, ¿cuál es la terapia? Según la guía nacional del año 2011, y que está ahí en la web, en la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, aunque no lo crean, en el Perú es, ¿qué cosa? Amoxicilina, a altas dosis. ¿Ya? Nada de que ya se ha hecho resistente, no, no, no. La tasa de resistencia del estreptococo neumonía en el Perú a la amoxicilina no es alta, ni siquiera llega al 1%. Es baja, se puede usar amoxicilina, pero a altas dosis. ¿Ya? A altas dosis. Y cuando quieran hospitalizar, cefalosporinas de tercera. Mejor si esa otra amoxicilina que les digo por vía oral le dan más ácido clavulánico, ¿no? Esa sería una mejor elección. ¿Existen cefalosporinas de tercera por vía oral o no? Claro que sí, ahí está. Cefdinir, ¿ya? Y la cefixima. Casi no se usa, ¿no? Ninguno de los dos. Casi no se usa. Lo que más se va a usar es ceftriaxona, eso sí les digo. De lejos, lo que más se usa. Y se usa mal, obviamente. Infección del tracto urinario bajo, ceftriaxona. Fiebre, ceftriaxona. Paciente recomendado este año, vaya poniéndole su ceftriaxona. Ni siquiera ha llegado todavía el paciente y ya están preparando la ceftriaxona. La ceftriaxona también tiene sus indicaciones precisas. Es básicamente meningitis bacteriana, como les digo, y neumonía adquirida en comunidad que requieran hospitalización. Para eso sirve. Y cuando hay infección por pseudomona, ya entra a tallar esas de tercera generación que tienen espectro anti-pseudomona. ¿Ya? Fíjense, cefoperazona y ceftazidima. Y la que más usamos en nuestro medio y la que es motivo de preguntas de examen siempre, todos los exámenes, ceftazidima. ¿No es cierto? Siempre preguntan ceftazidima. Entonces, por eso es que las de tercera generación ya tienen un lugar importante, ya tienen su, digamos, su lugar terapéutico, donde entran a tallar y no son superadas por otros antibióticos. Podrían preguntarles cuál es la cefalosporina de mejor efecto antipseudomona. Sin lugar a dudas es ceftazidima. ¿Ya? Ceftazidima. Mejor que cefepime, que es de cuarta, y mejor que ceftobiprol, que es de quinta y que también cubre pseudomona. Mejor todavía. Ceftazidima. Nadie lo supera. Dentro de las cefalosporinas. ¿Ya? Contra pseudomona. Luego vienen las de cuarta. ¿No? Vienen las de cuarta. Había el cefpirone antes. Cefepime y cefpirone. Nos hemos quedado con el cefepime. Y lo retiraron del mercado un tiempo. Porque salió en el Lancet, el año 2007, una revisión sistemática que decía que estaba asociada a un síndrome epiléptico no convulsivo y que aumentaba la mortalidad en pacientes que usaban cefepime. Ya ha entrado a prueba, la FDA lo ha estudiado un par de años y lo ha vuelto al mercado. Es un buen antibiótico. Tiene su lugar hoy en día en la terapéutica. ¿Cuál es? ¿Cubre pseudomona? Perfecto, cubre pseudomona también. Pero no mejor que ceftazidima, por lo tanto no es un lugar terapéutico. El lugar terapéutico es, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las betalactamasas y que habían unas de espectro extendido, ¿no es cierto? Que cogían cefalosporinas de tercera y de cuarta, y adentro de ese grupo hay un grupo que no produce BLE como tal, sino otro tipo de enzima que se llama AMC, que mata todo excepto esta cefalosporina de cuarta. Por lo tanto, es de elección en ese tipo de bacterias. ¿Cuáles son ese tipo de bacterias? Aeromona, Morganella, Providencia, Serrata marcenses, o sea, son bacterias no muy comunes, ¿ya? Enterobacter cloacae, por ejemplo, ¿ya? Se puede usar tranquilamente un cefepime y tenemos éxito, ¿ya? Tendríamos éxito. Hoy en día para eso es enterobacterias productoras de AMC. También cubre pseudomona, ¿ya? Pero no cubre mejor que la ceftazidima. La ceftazidima es la cefalosporina de mejor efecto antipseudomona de toditas. Hay una salvedad con el cefepime. Les podrían preguntar cuál es la cefalosporina a la cual la pseudomona hace resistencia con más dificultad. Me voy a explicar mejor. Si yo uso, por ejemplo, ceftazidima, con el tiempo la pseudomona se puede hacer resistente, ¿no es cierto? Ya. Pero esta misma pseudomona difícilmente se hace resistente al cefepime. O sea, no es fácil que induzca resistencia.
Y es la cefalosporina que menos induce resistencia, así se use de forma frecuente, en el caso de la pseudomonas. Esa es una situación también interesante. ¿Ya? En cuarta solamente tenemos esta. Y la quinta generación, los dos señores que salieron en el 2008, ceftobiprol, ceftalorina. ¿Saben para qué cosa lo crean? Para combatir el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ahora yo les preguntaría, ¿cuál es el antibiótico de elección para Staphylococcus aureus meticilino resistente? Vancomicina. ¿Estos dos señores son mejor que la vancomicina? La respuesta es no, no son mejores. Podrían ser hasta iguales en algún momento. Y en eso se desesperan los trabajos de investigación. En demostrar que ceftobiprol y ceftalorina son, digamos, antibióticos que no son inferiores a la vancomicina. Porque ya no hay forma de demostrar que sean superiores. ¿Ya? Ya no hay forma de demostrar que sean superiores. Entonces, ¿cuál es su lugar terapéutico de las cefalosporinas de quinta generación? La respuesta, ninguno. No tienen lugar terapéutico. Porque tienen otras alternativas para usar. Solamente tienen que acordarse que han sido creadas para combatir este Staphylococcus aureus, intentando dar una alternativa en el caso de la vancomicina, pero no superan a la vancomicina. La vancomicina sigue siendo el de elección. ¿Y por qué creen que sigue siendo el de elección? Porque también el Staphylococcus aureus difícilmente va a hacer resistencia a la vancomicina. ¿Saben cuántos Staphylococcus aureus se han aislado en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, que sean resistentes a vancomicina? 11. No existe Staphylococcus aureus que sea resistente a la vancomicina. En todo el mundo, durante toda la historia de la humanidad, o desde que hay vancomicina al menos, 11 casos. En Sudamérica, ninguno. Por lo tanto, en el Perú, ninguno. Entonces, eso que quieran decir, voy a cambiarle al linezolid porque sospecho que es resistente, si sospechas, docúmentalo y gánate un buen premio, porque sería el número 12º a nivel mundial. Ya hace casi 6 años que no se reporta ningún caso. ¿Ya? Por eso que la vancomicina tiene para rato todavía. ¿Quedó claro lo de las cefalosporinas? ¿Ya? Entonces, primera generación, más o menos una amoxicilina. La segunda, sumando todos los tipos, más o menos un amoxiclavulánico, pero menos aún. Las de tercera sí tienen importancia. ¿Cuáles? Neumonías adquiridas en comunidad y meningitis bacterianas. Y las de acción antiseudomona, que también se podrían usar en meningitis bacterianas, ¿eh? Pero básicamente hay que guardarlo para pseudomona. Y la que mejor acción ejerce dentro de toditos, ceftazidima. Cefepime, básicamente pseudomona también, ¿ya? Es más o menos como las de tercera, ¿ya? Y había la salvedad de que inducía menos resistencia que cualquier otro cuando se utilizaba contra pseudomona. Eso es una cosa interesante. Las de quinta no tienen lugar en la terapéutica, ¿ya? Cubren estafilococo, están imitando a lo que es una vancomicina más o menos, pero no lo superan. Acá dentro de las de segunda existen este grupo importante que son las cefamicinas, y eso es pregunta de examen. No les preguntan como cefamicinas, le dicen cuál de las cefalosporinas de segunda generación tiene acción contra anaerobios, o a veces incluso contra Bacteroides fragilis, que es un ejemplo de anaerobio, ¿ya? Y les van a dar cefoxitina o cefotetán. Generalmente les preguntan por cefoxitina, entre las alternativas. No se olviden, solo existen contra anaerobios 2 cefalosporinas de segunda, por eso forman un subgrupo que se llama cefamicinas. Cefoxitina y cefotetán, que cubren anaerobios y básicamente contra Bacteroides fragilis. Y eso es pregunta de examen. Otra cosa interesante, la de segunda, y por eso hemos colocado como ejemplo solamente la cefuroxima, porque las demás no tienen ningún lugar. Quizá la cefuroxima en algo, ¿por qué? Porque más o menos tiene cobertura similar a las de tercera, ¿ya? Más o menos es similar a las de tercera. Si ustedes estuvieran en necesidad de tratar una meningitis bacteriana y no tienen ceftriaxona, pueden usar cefuroxima, ¿ya? O sea, cefuroxima es la única de segunda que puede servir para meningitis. Las demás no sirven, ¿ya? Y la cefuroxima también existe por vía oral, ¿no? Como saben. No se olviden de eso, Y esto sucede a cada rato. En el salud, por ejemplo, tú sabes que no le puedes mandar a comprar al paciente. Te meterías en problemas. Tiene que usarse lo que la institución tiene. Y he sido testigo muchas veces de que se acaba pues la ceftriaxona, como se usa como en todo lugar en cantidades industriales, se acaba. Y como no hay ceftriaxona y te dicen va a haber de aquí 3 días y en la emergencia tienes una meningitis bacteriana, ¿qué vas a hacer? No le vas a decir a la compra. Puedes usar cefuroxima con toda seguridad y te va a funcionar. ¿Ya? Muy bien, más o menos la cosa es así, con las cefalosporinas.
Y ahí está, ese tipo de preguntas vienen. A ver, respóndalo, ¿cómo lo responden? Yo les voy a hacer una situación para que tengan la certeza de responder. ¿Cuál es la cefalosporina que más conocen? Independientemente de la generación. La que más conocen, la que más les han hablado siempre y más han visto. Ceftriaxona, ¿no es cierto? ¿De qué generación es? Ya, pero busquen eso, ¿dónde está? Ceftriaxona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, en vez de ceftriaxona está cefotaxima, ¿no? Que es su equivalente. Debería ser de tercera. Entonces, A con 3. ¿Hay alguna acá? La B nada más. Listo, la alternativa es la B. Así me tienen que responder en el examen, no tienen por qué complicarse. Pero a ver, vayamos a repasar. Cefotaxima hemos dicho, de tercera, ¿no es cierto? Generación. Cefalexina, ¿de qué generación es? ¿Se acuerdan? De primera generación, así es. Entonces B1. ¿Ya qué está? Ceftobiprol, lo hemos mencionado, no tienen utilidad desde el punto de vista terapéutico. Cefalosporina de quinta, ¿no? Con ceftalorina. Entonces sería C5, y ahí está. Cefuroxima era la única de segunda que tenía utilidad incluso para ser usada en el caso de meningitis. Entonces sería D2, y ahí está. Y cefepime era de cuarta, la única que queda hoy en el mercado. Por lo tanto, E4, y ahí está. Yo lo único que les recomiendo es que tienen que buscar estrategias para responder rápido en el examen. Que lo razonen así y que demuestren que saben todo esto, incluso los mecanismos de acción y los efectos colaterales, están igual a que no sepan nada y marquen por suerte y den con la respuesta. Entonces tienen que ganar tiempo. ¿Ya? Tienen que ganar tiempo. Muy bien. A ver. Típica pregunta de examen. La cefalosporina de mayor efecto antiseudomona. De toditas las generaciones había si por haber. Ceftazidima. ¿Ya? No existe otra. No existe otra. Ceftazidima es. Les podrían preguntar, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas tiene efecto antiseudomona? ¿Qué marcarían? ¿Cefoperazona tiene? Sí tiene, claro, por supuesto que sí. Ceftazidima, acabamos de decirlo, cefepime, también. Ceftobiprol, también hemos dicho, es de quinta para estafilococo, pero también tiene efecto antiseudomona. Entonces serían todas las anteriores. Si fuese, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas tiene efecto antiseudomona? ¿No es cierto? ¿Ya? Pero la de mejor efecto antiseudomona es ceftazidima, ¿ya? Por eso es que se sigue usando ceftazidima. Y se va a seguir usando. Y cuando les pregunten en el examen algo respecto a pseudomona, relaciónenlo a ceftazidima, porque seguramente va a venir para que lo elijan. Salvo que les digan tiene antecedente de shock anafiláctico a betalactámicos. Ahí sí, ya serían locos de darle ceftazidima. ¿Ya? Y esa es la pregunta que les comentaba. Así tal cual se presenta en el examen. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas actúa sobre Bacteroides fragilis? Les están preguntando cuál de las siguientes cefalosporinas actúa contra anaerobios. Y contra anaerobios es básicamente esas cefamicinas que son de segunda, cefoxitina y cefotetán. ¿Cuál van a elegir entonces? Cefoxitina, la alternativa C. Podría venir el cefotetán también, ¿ah? Ya son las únicas dos que les pueden preguntar si tienen o no acción contra anaerobios, en este caso contra Bacteroides fragilis. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas de segunda generación es efectiva en el tratamiento de meningitis bacteriana? No es invento mío, ¿ah? Son preguntas. ¿Cuál era? Cefuroxima. Y es más, es la única que me interesa que se acuerden de segunda. Las demás no tienen uso. ¿Ya? Cefuroxima es la única que sale del cuadro. Ahí la alternativa es D. ¿No? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas no cobertura pseudomona aeruginosa? Clarito. ¿Cuál creen? No se compliquen. ¿Qué marcarían? Cuando tengan esta pregunta, ya hagan de cuenta, ya están en el examen. Ya, pues no repasaron, pero ya están en el examen, ya no hay de vuelta que darle. Hay que responderlo, no hay que champear, hay que responder. Ya. ¿Cuál es la cefalosporina que más conocen ustedes? Ya hemos dicho, ceftriaxona. Acuérdense, cuando usan ceftriaxona y sospechan de pseudomona, ¿le siguen dando ceftriaxona o le hacen el cambio? Ya, pues ceftriaxona no coberturará, pues se acabó. Y la alternativa es la A. Claro, ceftriaxona no cubre pseudomona. Acuérdense, en las de tercera generación habían dos grupos. Sin efecto antipseudomona y con efecto antipseudomona. Sin efecto antipseudomona estaban ceftriaxona y cefotaxima. Y las con efecto antipseudomona, cefoperazona y ceftazidima, ¿no es cierto? Y el de mejor efecto era ceftazidima. Y la ceftriaxona no cubre pseudomona, por si acaso. ¿Ya? Acuérdense, todo lo demás podría ser, pero no cubre pseudomona.